Lo primero, leemos el ejercicio, resuelven R, no te dicen nada de que la solución tiene que estar restringida a algún dominio, que la solución no puede ser algo, ya. Aquí te dan toda la libertad del mundo. ¿Por qué te digo eso? Porque también en ocasiones he visto ejercicios del tipo resuelva en, no sé, pues, X perteneciente a 0,2pi. ¿Por qué te digo eso? Porque uno, sin querer, en ocasiones automatiza mentalmente el proceso de decir que seno de x igual 1, eso significa que x vale y medios más 2k pi, ¿cierto? Pero, si te dan una restricción de un dominio, tú tienes que tomar esta solución, intersectarla con el dominio y ahí ver cuántas realmente son. Ya no van a ser infinitas, van a ser una cantidad finita de soluciones. Así que ojo como con lo que te pregunten. Aquí en este caso quise hacerlo un poco más simple, solamente démosle en R. Perfecto, veamos el ejercicio. ¿Qué es lo primero que se nos ocurriría? Sería oye, disculpen, esto está escrito muy feo. Esos son X, no son alfas. X, X. Uno podría decir, perfecto, voy a dejar seno al otro lado igual, y voy a dejar raíz de 3 coseno de X menos 1. Digo, más 1. Aquí un... sí, está bien. ¿Por qué uno podría pensar eso? Porque dice, ya sabes que yo me conozco cuáles son, cómo resolver el seno. El problema aquí es que uno podría estar muy tentado a aplicar un arcoseno, ¿cierto? Que ya sabemos que son las funciones inversas. Para que te quede algo del estilo x es igual a arcoseno de raíz de 3 coseno de x más 1. Pero si te das cuenta, como que quedamos en un, como dicen, en un callejón sin salida, porque esa x que está acá ya estaba un poco oculta en el coseno, ¿cierto? Que le queríamos despejar, y al aplicarle más encima un arcoseno con una transformación lineal o una función lineal, porque está multiplicándose por una constante y después se le suma una constante, queda mucho más oculta. Entonces, uno tendría que empezar a repasar las herramientas que conoce. ¿Puedo realmente sacar esa X de ahí, darle una forma algebraica, trigonométrica, como lo quieras decir, para que al final del día me quede X es igual a algo, pero que no dependa de X? Y ahí como que nos complicamos, ¿cierto? ¿Por qué me di esta vuelta? Porque quiero que te des cuenta que uno podría de repente tratar de atacar el problema por un lado, con herramientas que ya conocemos, pero que no vaya a llegar a ningún lado. Ese es el punto. Yo creo que este enfoque no está muy bueno. Tal vez hay alguna propiedad mágica que yo desconozco para resolverlo, pero me parecería más fácil si es que en realidad pudiésemos tomar estas dos funciones trigonométricas y juntarlas en una sola. ¿Por qué me parece más adecuado eso? ¿O por qué me parece que sería factible? Porque si te das cuenta, ambas están en función del mismo argumento. Si ambas están en función del mismo argumento y se están sumando o restando, uno podría pensar, aquí parece que hay una sinusoidal y que la voy a poder juntar. Y ahí no se la juega. Si eso ya no funciona, hay que empezar a picar con otro. ¿Cuándo no va a funcionar? Yo creo que es medio improbable. ¿Ya? Pero te lo digo porque uno nunca sabe qué sorpresas pueden haber. Entonces, aquí yo ya no sé si han tenido este tipo de ejercicios en ayudantía o en el taller. A mí lo que me gusta es hacer la multiplicación por el uno conveniente, ¿cierto? Siempre lo hemos trabajado así conmigo en clases de complementos. Me parece decir complementos, porque en realidad así está en el curso complementos, pero todos dicen complementos. En fin, lo que les quiero decir, lo que típicamente hacemos o hemos hecho juntos es tomar la amplitud
y dividir por la amplitud. Pero tú también podrías, sin ningún problema, en este tipo de ecuaciones, porque fíjate que aquí es un poquito distinto el ejercicio al siguiente. El siguiente es una función. Y la función tú tienes que multiplicarla por uno conveniente porque no puedes sumar y restar a la derecha y a la izquierda. Pero como este es una ecuación, tienes dos opciones. O multiplicas por el uno conveniente, ¿ya? O lo que podrías hacer también es tomar el 1, tomar cada lado y cada lado multiplicarlo por... ¿cómo te lo explico? Cada lado dividirlo en realidad o multiplicarlo por 1 partido la amplitud. Al final del día, ambos son equivalentes. Tal vez uno va a quedar distinto, tal vez uno va a quedar un paso más, un paso menos, pero son equivalentes. Yo me voy por este lado, por el 1 conveniente, porque ha sido el que hemos estado trabajando durante las clases con nosotros, digo, entre nosotros. Si a alguien le es más cómodo este, no hay ningún problema, siempre y cuando sea una ecuación de por medio. Cuando es una función, no hay nada que hacer, pues no podemos multiplicar a la derecha y a la izquierda porque no hay lado derecho e izquierdo. Te quedaría como f de x partido a y ahora funciona. Así que eso es a gusto del consumidor. Perfecto. Ahora la pregunta de rigor es, ¿por cuánto tengo que multiplicar? ¿Cuál es esa amplitud? Si tú eres alguien de fórmulas, lo que vas a hacer es sacar la hipotenusa, básicamente, o la amplitud, con la fórmula que te sabes de memoria, que es un teorema de Pitágoras. Si no quieres hacerlo con fórmulas o eres alguien que es más visual, podrías generar el triángulo, el clásico triángulo que hemos estado trabajando con las sinusoidales, que son del estilo un triangulito cualquiera, un ángulo que no tenemos idea cuál es, ahí le puse al ángulo phi, ojo que ese también es como el signo vacío, y pensar en un triangulito del estilo 1 raíz de 3, porque esos números son los que están acompañando a las trigonométricas. En valor absoluto, ya no te preocupes todavía por el signo negativo, eso lo vamos a arreglar al final. 1 y raíz de 3. Entonces, tú sabes que para encontrar cuál es la amplitud, tienes que hacer teorema de Pitágoras. 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado en raíz. Y eso te va a dar una hipotenusa de 2. Ahí, claro, Matías dice que uno podría multiplicar por un medio. Y claro, porque nuestra amplitud es 2. Entonces yo voy a borrar aquí este a partido A y lo voy a poner como 2 partido 2. Entonces, como te digo, si ya te lo sabes de memoria o te complica un poco ver el triángulo, tal vez eres más analítico y te sabes como la fórmula, sabes que tiene que ser una norma de ese estilo. Aquí, como siempre, yo les doy la libertad de atacar el problema como a ustedes les parezca, pero utilizando las herramientas correctas y con fundamento. Para que no digan que después los matemáticos somos muy cuadrados. Todo lo contrario. Entonces nos está quedando algo de este estilo. Un medio, seno de x, estoy distribuyendo solamente la parte de abajo, ¿cierto? Menos raíz de 3 medios, coseno de x, y todo eso igual a 1. Y aquí viene la clásica, ya aquí es donde uno podría confundirse o tener la mayor cantidad de problemas. Lo que vamos a hacer es buscar ese ángulo phi, ya, que sería coseno de phi, seno de x, menos coseno de phi. No, me equivoqué, disculpen. Aquí es seno. Seno de phi, coseno de x, igual 1.
Entonces, al final del día, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando un ángulo tal que su coseno sea un medio y el seno sea raíz de 3 partido 2. De nuevo, si eres alguien muy gráfico, podrías tomar el triángulo que ya hiciste y divide todo por la amplitud para que te quede una hipotenusa de 1. ¿Ya? Entonces, lo voy a dibujar acá abajito. Como estamos dividiendo el triángulo, lo estamos achicando proporcionalmente, va a ser el mismo ángulo phi, te va a quedar un medio, radio 3 medios, y aquí 1. Y ojo, aquí es donde uno empieza a hacer calzar cosas, si es que ya no lo hiciste, de que como esto es 1, esto corresponde a la circunferencia unitaria. Entonces la circunferencia unitaria, al final del día, lo que te está diciendo es que este es un seno, que vale radio 3 medios, y un coseno, que vale un medio. Perfecto. Ahora, alguien me podría decir, oye, pero Alonso, hay un negativo. Sí, podríamos ajustar todo esto para que en realidad consideres el radio 3 medios y el triángulo, o el triángulo sí, la circunferencia unitaria, te quede un coseno igual a un medio, que sería en el primero o cuarto cuadrante, un seno que sea negativo, que sería en el tercero o cuarto cuadrante. Por lo tanto, si tiene que estar en el primero o en el cuarto para que el coseno sea positivo, y además tiene que estar en el tercero o en el cuarto para que el seno sea negativo, tiene que estar sí o sí en el cuarto cuadrante. Entonces tú podrías poner aquí menos radio 3 medios, un medio, y generas ese triangulito, que sería. Y ese ángulo, phi. Esto es un poquito como cosa de gusto, ojo. Ambos te van a dar los mismos resultados. A mí en particular, y esto es solamente una cosa de gusto, de no, me gusta esta porque hacerlo con los elementos positivos es súper fácil y después, cuando hay que juntarlo todo en un seno en una sinusoidal, ajusto el signo. Ya ahí como que lo hago manual. Pero esta forma es mucho más elegante. Ojo. Entonces, no tanto bla bla. Déjenme poner como una línea divisora acá. Entonces uno se va a preguntar. Eh, Dijimos coseno de phi tiene que ser un medio. Y seno de phi tiene que ser raíz de 3 medios. Entonces, ese phi, nos acordamos de la tabla. La tabla tiene que ser 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. El 3 es 0, pi sexto, pi cuarto, pi tercios. Ahí está. Entonces, esto es pi tercios. Porque además, el coseno de pi tercios, o el coseno de 60 grados, es un medio. Entonces, sabemos que ese ángulo es algo como pi tercios, pero hay que ver ahora si es positivo o negativo. Entonces, te va a quedar seno. Acuérdate que lo que estamos haciendo acá es utilizar la propiedad de la suma de ángulos. Recuerdo. Seno de alfa más menos beta es seno de alfa, coseno de beta, más menos coseno de alfa, seno de beta. Como nos va a quedar, sabemos que los ángulos son x y pi tercios. Parto con el x porque acá está en seno. Así que sé que el primero sí o sí tiene que ser ese alfa, es el primero que está ahí. Aquí es importante porque el signo sí importa. Y entonces la pregunta es, aquí va un más,
o un menos. Lo que sería más fácil, para serte súper honesto, es que lo pruebes. Por ejemplo, te la jugaste con el más. Y ahora utiliza la propiedad de acá y vuelve a expandirlo. Te va a quedar 2 seno de x coseno de pi tercios más seno de pi tercios coseno de x. Y no nos quedó, pues. Son signos negativos. Entonces no era más. Démosle con el menos. Te va a quedar seno de x coseno de pi tercios. Aquí va a cambiar a un menos seno del segundo coseno del primero. Ah, este sí era. Entonces era un negativo. ¿Cómo lo podría haber pensado de la forma que era con la circunferencia unitaria? Básicamente te estabas haciendo este ángulo hacia abajo. Entonces, el ángulo que estabas buscando en realidad no era pi tercios, era menos pi tercios. O 2pi menos pi tercios, que es lo mismo, pero al final del día era menos pi tercios. Y todo esto igual 1. Finalmente, como sabemos cómo despejar la función sinusoidal seno, dejamos el 2 al otro lado y te va a quedar un medio. Y en este paso, lo que hicimos al final fue tomar la amplitud, el A, pasarla dividiéndose al otro lado. Entonces, igual llegamos a la otra opción, que era dividir por la amplitud en ambos lados. Y ya para ir terminando, para que una función sinusoidal, seno, te dé un medio, tienes dos opciones. Que esté en el primer cuadrante, porque el eje vertical es seno, entonces podría estar en el primer cuadrante o en el segundo. Tú sabes que para que seno te dé un medio en el primer cuadrante, tienes que tener bisectos. Entonces, en el segundo cuadrante va a ser pi menos bisectos. Te va a quedar. Toma todo el argumento. Eso es súper importante. Toma todo el argumento. X menos pi tercios es igual a bisectos. No te olvides, más 2kpi. O x menos pi tercios, todo el argumento, tiene que ser igual a pi menos pi sectos más 2kpi. Donde k tiene que ser un entero. Porque le estamos dando vueltas completas a la circunferencia. Y ya para terminar eso, lo que necesita es despejar la x. Entonces te va a quedar pi tercios, o pi sectos más pi tercios. Eso sería 2 pi sectos más pi sectos en el 3 pi sectos. Pi medios parece, ¿no? A ver. Pi sectos más pi tercios, lo multiplicas por 2, te queda pi más 2pi sectos, 3 pi sectos, ¿sí? Te da un medio. Dijimos 2 pi sectos, digo pi medios más 2kpi, o al otro lado te va a quedar 5 pi sectos, ¿cierto? Más 2 pi sectos, esos son 7 pi sectos. Y k tiene que pertenecer a lo entero. ¿Le parece si lo repasamos rápidamente? ¿O quedamos todo ok y pasamos al que viene? Sí, profe, podría repasarlo. No me quedaron un par de cosas claras. Ah, perfecto, ningún Profe, problema. Sí. porfa. Ya, si esta clase, como les digo, es de ustedes. Ya, primero, tratamos de atacar el problema despejando seno y después aplicando el arco seno y nos dimos cuenta que no nos servía mucho porque quedamos como con la X más oculta de lo que empezamos. Entonces la alternativa es, ¿sabes qué? Seno y coseno tienen el mismo argumento, entonces yo creo que las vamos a poder juntar en una sinusoidal. Esa es como tu idea que deberías pensar.
vamos a multiplicar por uno conveniente, y ese uno conveniente, ¿quién va a ser? La amplitud. ¿Cómo calcular la amplitud? Tienes dos formas. O sabes que es literalmente la hipotenusa de un triángulo rectángulo y sacas la fórmula, ya la de hipotenusa como la suma, digo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. O dibuja el triangulito. ¿Quiénes tienen que ser los lados? Tienen que ser los coeficientes que están acompañando a las sinusoidales. Aquí este seno tiene un 1 conveniente. Perfecto. Sabemos que la amplitud es 2, dividimos y multiplicamos por 2. La división se la distribuimos a los paréntesis. A propósito, paréntesis, si en esta explicación algún punto no les queda muy claro, interrúmpame. Ya así vamos en cascada hacia abajo. Entonces este 2 lo distribuimos sin ningún problema. Y ahora la pregunta es, ¿existirá un ángulo tal que si este seno, este de acá al lado tiene que ser coseno, no sé cuál es el ángulo, le puse phi, y si este es coseno, este tiene que ser seno. Entonces, existirá un ángulo tal que el coseno de phi sea un medio y el seno de ese mismo ángulo phi sea raíz de 3 medios. Básicamente es un sistema de ecuaciones muy chiquitito. Con eso en mente, sabemos que el ángulo pi tercios cumple eso. Y aquí, ojo, es una cosa ya de acordarse de la tablita. ¿Se acuerdan? Seno, coseno, y aquí teníamos una raíz gigante que teníamos 0, pi sextos, pi cuartos, pi tercios, pi medios. Y te queda 0, 1, 2, 3, 4, 0, no, y aquí era 1, 2, 3, era 4, 3, 2, 1, 0. Por eso yo sé que el coseno de pi tercios es un medio, no, de pi sectos es un medio, y que el seno de pi sectos, no, estoy enredándolos más. El coseno de pi tercios es un medio, y el seno de pi tercios es r de 3 partido 2. O sea, el ángulo que estoy buscando es pi igual pi tercios. Digo, phi igual pi tercios. Entonces, lo único que hice ahora es, en realidad, voy a hacer un zoom acá, fue borrar ese pi de ahí y descubrí que este era un pi tercios. Ahora utilizamos esta propiedad, que es la suma de ángulos, se puede separar como funciones trigonométricas, seno y coseno, de los ángulos que componen esa suma. Si estoy sumando, restando alfa y beta, fíjate que todo lo que queda acá está en función de alfa y beta. Esto de acá es exactamente lo mismo que tienes aquí. Si nos vamos a devolver de esto, nos vamos a devolver a el ángulo sumado. ¿Por qué eso es súper bueno? Porque te va a quedar solamente una función trigonométrica y vas a poder despejarla. Después, yo te dije que tienes que tener cuidado con el signo. Podría ser un menos o un más. Mi recomendación es que pruebes. Ya si hay un menos, es muy probable que sea un menos. Entonces, pon el menos y utiliza la propiedad. Descompón. Y te vas a dar cuenta que seno de x sería seno del primero, coseno del segundo, como acá hay un menos, va un menos, después va seno del segundo, por coseno del primero. Ojo que si ambos aquí fuesen negativos, yo te recomiendo factorizar por un menos 1, porque te va a quedar más fácil, ¿ya? Que te queden puros positivos es mucho más cómodo. En fin, descubrimos que la cosa era seno de x menos pi tercios. Este 2 de acá me está molestando porque yo no tengo idea cuánto es 2 seno de algo igual 1, pero si paso el 2 dividiendo, me va a quedar seno de algo igual un medio. Y yo sé que para que ese algo sea, su seno sea un medio, tengo dos opciones, que sea pi sectos o que sea pi menos pi sectos. Ahora, ¿por qué yo sé que son esas dos alternativas? Esa es la pregunta de rigor. Yo sé que para que el primer cuadrante me lo sé de memoria. Sé que seno de pi sectos me da un medio.
Perfecto. Sin embargo, la otra solución podría estar en cualquiera de los dos cuadrantes. Pero como tú sabes que el eje vertical corresponde al seno, los ejes que están en el tercer y cuarto cuadrante, o los puntos que están en el tercer y cuarto cuadrante, están en la parte negativa del eje vertical, pues. O sea que sería un seno negativo. No me sirve. Sin embargo, este cuadrante acá, fíjate que está en la parte positiva del eje vertical, del eje del seno, o sea que también me da, este segundo cuadrante también me da un seno positivo, al igual que el primer cuadrante. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese ángulo? Y tú sabes que el cuadrante, o si este es pi tercios, bisectos, disculpen, tienes que hacer una reflexión hacia el otro ángulo. Entonces, este pedacito que te quedó acá también es bisectos, pero tú estás buscando el ángulo completo. Y ese ángulo completo va a ser la mitad de la circunferencia, pi, menos el cachito, menos bisectos. Entonces, por eso te quedó pi menos bisectos. El 2K, como estamos resolviendo en R, tienes que hacer todas las soluciones posibles a y por haber. Y para terminar, no te piden resolver, no te piden despejar el x menos pi sectos, pi tercios, te piden despejar la x. Entonces, este pi tercios está sobrando. Tienes que pasarlo sumando hacia el otro lado. Y pi tercios pasa como suma, pi tercios más pi sectos es pi medios, o 3 pi medios, no, 3 pi sectos. Y lo mismo al otro, po. Pi tercios tiene que pasar sumando y te va a quedar pi menos pi sectos más pi tercios. eh, Eso te queda pi menos pi sectos, eso es 5 pi sectos, más pi tercios, eso es 2 pi sectos, y te queda 7 pi sectos. Y ahí están todas las soluciones del mundo mundial. Profe, Cuéntame. que me quedó una duda con al momento de sacar em, después los coeficientes que acompañan el seno y el coseno, ¿cierto? De que nos quedan 1 y raíz de 3, ¿cierto? Al ¿Sí? principio. ¿Qué relación tienen en el triángulo? Porque el que acompaña el coseno está en el lado opuesto y el que está en el coeficiente que acompaña el seno está en el lado adyacente po, al ángulo. Ah, ya, mira. Entonces, Sí, sí, entiendo tu pregunta. Eh, Déjame pensarlo bien. Sí, no sé esto si es se lo que pasa. cacha. Fíjate que, olvida por un momento el triángulo, ¿ya? Ya, ¿Ya? Perfecto. En rigor, para sacar la amplitud, el triángulo no es necesario. Solamente sabes que es es más fácil, ¿o no? una hipotenusa, ¿cierto? Pero Ujú. el de acá sí yo creo que es más importante, que es para determinar cuál es coseno y cuál es seno. ¿Cuál es mi recomendación? Si aquí tú tienes un seno, el que te va a estar acompañando va a ser el coseno. ¿Ok? Y si tienes el coseno con la x, el que está a estar acompañando es el seno. ¿Cómo armas eso? La idea sería, perfecto, no conozco el ángulo, lo pongo en la esquina que se me antoje. ¿Ya? Generalmente uno ahí le es más cómodo. Y tienes que armar el triángulo para que el coseno, fíjate, el coseno aquí te dé un medio y que el seno te dé raíz de 3 medios. Entonces ahí tú dices, tengo dos opciones. La opción más fácil es poner que la hipotenusa sea 1 y que el lado adyacente del phi, que va a ser el coseno, te dé un medio. Entonces ahí te queda un medio. Y que el lado opuesto de phi tiene que ser el seno, o sea que va a ser raíz de 3 partido 2. Entonces ahora, Ya, si lo quieres como revisar, te preguntas, ¿cuál es el coseno de este phi? Un medio o adyacente, parte de la hipotenusa, un medio partido 1, un medio. Y el opuesto, raíz de 3 partido 1, raíz de 3 medio. ya, me quedó un poco Incluso, más claro. fíjate que también lo podemos armar así, ¿eh? Porque estamos solamente amplificando el triángulo. Entonces, el coseno de phi es un medio y el seno de phi es raíz de 3 partido de la hipotenusa, 2.
Súper buena pregunta ya, pero se me pasó, como que lo tengo también medio automatizado. No se preocupe, profe. Dale, ahí me queda un poquito más claro. Perfecto. Alguien había levantado la mano, creo. No sé si su pregunta se resolvió ahí o tenía el otro. Yo había levantado la mano, pero sí, justo eso. Se me Ah, resolvió la pregunta ahí, así que ya. bacán. Ya, démosle con el otro ya para que alcancemos a hacer los demás. En particular, yo creo que este lo vamos a hacer un poquito más rápido porque son re interesantes los que siguen. O al tercero más que nada. A ver cómo estamos con la hora. Chuta. Deme un segundito. Por mientras piensen cómo lo deberían atacar ese. Mm, 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 mm. Ya. ¿Por qué me gusta este ejercicio en particular? Porque tiene harta, voy a decirlo, basura entre medio que hay que saber discriminar. Por ejemplo, este tiene, como la pregunta te dice, determina amplitud, periodo y ángulo de fase, gráfica además, tiene toda la pinta de ser una sinusoidal, ¿cierto? Pero, como vimos en el ejercicio anterior, la sinusoidal te pide que haya algo, ya un número, acompañando un seno con un argumento, más o menos otra cosa, con un coseno con el mismo argumento. Y si nos damos cuenta, aquí tienes un seno con un argumento, coseno con otro argumento, seno con otro argumento y un coseno que tiene un argumento fijo. Entonces, a priori, pareciera que no tenemos una forma, que no hay una sinusoidal, porque los ángulos no son iguales. Y ahí uno podría echarse a morir, pero en realidad no. Tiene que empezar a trabajar esto. Podría ser a ciegas, tratando de diseminar lo más posible, o pillar algún anclaje del que uno se pueda agarrar. Me explico. Ese seno de ahí, por ejemplo, tú lo puedes descomponer como seno del primero, de pi medio, por coseno del segundo, bla, 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 ¿cierto? Y ahí te va a quedar un ángulo 2x. El coseno de 3pi, tú lo sabes, es un número fijo, entonces lo vamos a poder simplificar. Lo único que queda es que este coseno más seno lo vamos a transformar en una sola función. Si pudiésemos hacer eso, que tenga el mismo argumento 2x, ganamos. Si no podemos, vamos a tener que descomponerlo en otra cosa y después volver a descomponer ese seno de x. Que no me tinca mucho porque nos van a quedar multiplicaciones de seno y coseno. Así que yo creo, si mirándolo, que el argumento que vamos a estar buscando es el 2x. ¿Ya? E incluso uno podría pensar, ese cuadrado nos va a ayudar a armar alguna identidad trigonométrica. Entonces, démosle. Si me permites, lo voy a poner algunos colores para que sea más fácil seguir. Ese primer término va a ser rojo, el segundo va a ser azul y pongámosle, no sé, para el tercero un verde. Entonces, el primer término, como es, te dije, ese primerio me está molestando, no tengo idea por qué está ahí, digo, si sé que está ahí para molestar, pero lo puedo eliminar. ¿Cómo? No es que lo pueda eliminar, pero puedo simplificar algunas cosas para que no me quede una suma de ángulos. Te va a quedar seno del primero, ¿cierto? Coseno del segundo, como hay un menos, menos, aquí seno del segundo por coseno del primero. Vamos con la segunda parte. Ese raíz de 3 no hay nada que hacer todavía. Sin embargo, elevar al cuadrado esa multiplicación o ese binomio te va a quedar el primero al cuadrado más 2 veces No el primero por el sería, segundo. no sería seno de 2x. Sí, disculpa. Se me fue la Ya me costumbre. estaba preocupando, pensaba que hizo algo y yo no sabía. No, no. No, cuando sean errores de esa forma,
es que el profe se equivocó. ¿Ya? No solamente yo, a todos nos pasa. Coseno, seno de X. Pero ojalá avisen antes ya, porque si no uno empieza apenas lo pille como ahora, lo avisan. Y seno cuadrado, ¿cierto? Finalmente, el otro que era más raíz de 3, y tú sabes que coseno de 3pi, y este es el truco. Si tú haces una vuelta completa, eso es 2pi, más una vuelta, digo, media vuelta, eso te hace los 3pi. ¿Ya? De nuevo, pi medios, pi, 3pi medios, 2pi, y después acá está 3pi, llega hasta acá. Así que al final el ángulo 3pi es lo mismo que el ángulo pi. Y tú sabes que el coseno está asociado al eje horizontal. El coseno de pi es que llegue al borde, básicamente, del el eje vertical, digo, el eje horizontal. Y como esta es una circunferencia unitaria, aunque me quedó horrible, ese punto donde corta es el -1. Entonces esto vale -1. Profe, ¿podría explicar eso de nuevo? Por Perfecto, favor. ningún problema. Sabemos que el ángulo 3pi es lo mismo que el ángulo pi. ¿Por qué? Porque tú lo puedes descomponer 3pi, lo puedes descomponer como 2pi más pi, ¿cierto? Ah, que se da como la vuelta 3 veces, ¿no? Una cosa así. Ah, Digo, ya. O se sea, daba sí, una sí. vuelta y Y después la después, mitad. sí, ahí queda. Ah, ya, ya. ¿Súper? Bien. Sí, sí, sí. Ya, ahora, si me disculpan, voy a volver al negro para que no quede tan colorinche el ejercicio. ¿Qué es lo súper interesante acá? Que seno de pi medios lo conocemos. Seno de pi medio es 1. Y por otro lado, también conocemos al coseno de pi medios. Coseno de pi medio es 0. Rodrigo, veo tu mano levantada. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, disculpe. Quisiera saber por qué la raíz de 3 quedó en -1. Entendí lo de las vueltas, pero eso Ah, perfecto. Mira, no sé por qué quedó en sabemos que coseno de pi o coseno de 0 es 1, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Ya. Ahora piensa lo siguiente. Si acá es 1, acá en el lado izquierdo va a ser -1. Pues. ¿Cuál es ese ángulo? ah, Pi. dale, ya ¿Ahí la sí? probé, gracias. Sí. Perfecto. Ya. Entonces volvamos. Sabemos que coseno de pi medios es 0. Y si tenés 0 por 0, todo eso se va a 0. Entonces ya se nos está simplificando un poco el ejercicio. Fíjate. Quedó coseno de 2x. Y ahí prevaleció el 2x que yo te dije que me daba la impresión que era el que había que utilizar. Más raíz de 3. Y aquí préstame mucha atención. Fíjate que coseno cuadrado más seno cuadrado es la identidad trigonométrica. O sea que te queda 1 más, voy a cambiar el orden acá, 2 seno de x por coseno de x, menos raíz de 3. ¿De dónde salió ese 1? Coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, acuérdate. Seno cuadrado de cualquier ángulo más coseno cuadrado de cualquier del mismo ángulo es 1. Siempre, siempre, siempre por la Es la vía. fundamental, ¿o no? Sí, esa es la fundamental. ¿Por qué es fundamental esa? Porque al final del día es el radio de la circunferencia. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la siguiente parte del curso, cuando veamos geometría analítica, y ahí les va a hacer el clic de que vamos a tener la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Tu coordenada x siempre va a ser coseno al cuadrado, tu coordenada y va a ser seno al cuadrado, y el radio siempre es 1. Pero sí, ya falta poquito. Ya, pues. Y ahora, ¿a alguien le es familiar esa? Es el seno de un ángulo doble. Exacto.
te queda coseno de 2x más raíz de 3, 1 más seno de 2x menos raíz de 3. Y ahí apareció el 2x. Entonces estábamos bien. Si terminamos aquí, 2x más raíz de 3 más raíz de 3 seno de 2x menos raíz de 3. Y mágicamente, justo, raíz de 3 menos raíz de 3 se van también. Así que la función fx no es nada más ni nada menos que voy a cambiar el orden ya solamente por una cosa de que me es más fácil que la variable x quede con el seno al principio para que después no nos confundamos con armarla. Más, le voy a poner explícitamente aquí 1 por coseno de 2x. ¿Por qué la puse al principio? El orden de una suma da lo mismo, ¿cierto? Pero cuando hagamos el seno de alfa más beta, el primero te queda con el 2x. Entonces siempre te va a quedar 2x más o menos algo. Si hubieses dejado este orden, nos hubiera quedado un poco raro. Nos hubiera quedado como seno de un ángulo más 2x. Y ahí como que uno de repente se pone medio nervioso. Así que, de nuevo, esto es cosa de gusto. Ya para terminar, de nuevo, o usas la amplitud como te la sabes, o el triangulito que siempre salva. Estamos buscando un ángulo phi tal que aquí tenemos que más fácil. Saben que la amplitud es 2, ¿cierto? Porque es el mismo del ejercicio pasado. Te va a quedar 2 raíz de 3 medios seno de 2x más 1 partido 2 coseno de 2x. Y aquí tú lo puedes llamar como se te antoje, ¿ya? Esa es la verdad, porque podrías poner el coseno, que es el que está acompañando acá, tiene que ser raíz de 3 partido 2. Lo podrías poner así, raíz de 3 partido 2, y el seno un medio. O podrías hacer el mismo dibujo, el phi, y aquí poner 3 medios, aquí poner 1, y aquí poner 2. Porque si te fijas, el seno de este ángulo, en este triángulo es un medio, disculpen, un medio partido 1, y el seno de este ángulo es, en este triángulo es 1 partido 2, que también es un medio. Así que, como te digo, es cosa de gustos. Ya para ir terminando, eso te va a quedar seno de 2x más este ángulo phi, que todavía no sabemos cuál es. Pero la pregunta es, si este es seno, ese tiene que ser coseno. Coseno de phi tiene que ser raíz de 3 partido 2. Si este es coseno, ese tiene que ser seno. Seno de phi tiene que ser un medio. Y eso pasa con el ángulo bisectos, que es 30 grados. Perfecto. Entonces, el ejercicio, la dificultad no estaba en armar la sinusoidal, ¿cierto? Porque si ya la hemos trabajado hartas veces. La dificultad estaba como en determinar cuál iba a ser la variable o la velocidad con la variable. Mi recomendación, traten de darle, así como en la tarde, en la noche, este ejercicio no sirve ver la pauta, a ver si les sale, ¿ya? Porque está bien interesante. La parte de determinar la amplitud, la periodo, el ángulo de fase, se lo dejo a ustedes porque de verdad me interesa el tercer ejercicio. ¿Por qué me interesa mucho este ejercicio? Porque las inecuaciones logarítmicas tienen muchos trucos, ¿ya? O más que trucos, son triquiñuelas, que uno tiene que tener súper presente. Lo primero es recordar que la función logarítmica puede ser creciente si es que la base es mayor que 1, o puede ser decreciente si la base está entre 0 y 1. Muy similar a lo que vimos con la exponencial, que la exponencial era creciente si la base era mayor que 1,
y era decreciente si la base estaba entre 0 y 1. Acuérdense que la base nunca podía ser negativa. Eso te obligaba a tener múltiples restricciones, ¿ya? Entonces, cuando trabajes con una ecuación logarítmica, lo que yo te recomiendo es siempre comienza con las restricciones. Esa restricción te va a dar un espacio de búsqueda y después, dependiendo de cómo sea el logaritmo, por ejemplo, aquí este logaritmo tiene la variable en el argumento y en la base. Si la base es variable, piensa en esto. Pero, ¿qué pasa si la base vale 1? Te va a quedar logaritmo de 1/3. Y ese logaritmo de 1/3 va a ser una función decreciente. Pero si el x vale 100, o ya 300, te va a quedar logaritmo de 300 partido 3, o sea, de 100. Te va a quedar logaritmo de 100. Y el logaritmo de 100 es creciente. Entonces, cuando tú estás trabajando en una función creciente y después quieres despejar el comportamiento del signo de la inecuación, podría cambiar. Así que tienen que tener mucho, mucho ojo con eso. ¿Dónde está la dificultad en las ecuaciones logarítmicas? Yo creo que es cuando la base tiene la variable. Esa es mi opinión. Entonces, comencemos. Las restricciones. Esa es la primera solución. La primera restricción es la más fácil, que es que la base tiene que ser distinto de 1. La segunda restricción es que la base tiene que ser mayor que 0. Y la tercera restricción es que el argumento lo escribí mal. 4 menos x tiene que ser mayor que 0. Si no se acuerdan, eso lo tenemos en la clase pasada. Acá. Tengo un logaritmo de base A. La base tiene que ser mayor que 0. La base tiene que ser distinta de 1. Y fíjate que el dominio de la función logarítmica es los reales positivos. O sea que el argumento tiene que ser mayor que 0. ¿Cómo lo reescribimos eso en forma de restricción? La base distinta de 1, la base mayor que 0 y el argumento mayor que 0. Eso no se nos puede olvidar nunca, nunca, nunca. Chuta. ¿Qué te queda al final? Que x tiene que ser distinto de 3, x tiene que ser mayor que 0, y aquí eso es una parábola que corta en el 0, corta en el 4, y va negativa, ¿cierto? Entonces, x tiene que estar entre 0 y 4. Si no les es cómodo con la parábola, lo hacen como una ecuación, como cualquiera, ¿ya? Voy a checar esto. Para que no quede espacio para el resto. Ya. Entonces, aquí viene lo importante. Si la base no es constante, si la base depende de la x, sí o sí, tienes que hacer casos. Entonces va a haber un caso. Pongámosle caso 1. Y piensa, no sé, pues que x tercios va a ser mayor que 0. Y le vamos a poner aquí entre paréntesis función logaritmo creciente. Y tu otro caso va a ser que, disculpen, no era 0, era 1. Era 1. La base es mayor que 1, y si está entre 0 y 1, la función logaritmo
va a ser decreciente. A ver si, no me acuerdo si estaba el dibujito en la clase pasada. No, pero no lo pusieron. Esta de acá, cuando es creciente, es el logaritmo de cuando el a es mayor que 1. Cuando el a está entre 0 y 1, la función logaritmo se comporta así. Es decreciente. Así que eso, harto ojo. Entonces, ¿por qué soy tan majadero con esto? Porque lo que tú vas a tener ahora en este caso va a ser logaritmo de x tercios x cuadro menos x mayor o igual a 1. Entonces uno se pregunta, ¿qué función puedo aplicar? ¿Qué función puedo aplicar para deshacerme del logaritmo? Y uno dice, perfecto, la función inversa del logaritmo es la función exponencial. ¿Cuál es la exponencial? Es la exponencial de la base. ¿Ok? Si la base es x tercios, la función exponencial que tienes que utilizar es x tercios elevado a algo. Entonces esto te va a resultar en lo siguiente. Te va a quedar x tercios elevado a todo ese chorizo. Logaritmo de x tercios, x cuadro menos x, y mayor o igual a x tercios elevado a 1. ¿Cuál es el error que yo siempre veo? Es llegar y poner aquí el mayor o igual. ¿Por qué es importante? Pensemos en lo siguiente, ¿ya? Hagamos un paréntesis. Yo creo que esto es más importante que el resultado como tal. Piensa que tienes una función creciente, ¿ya? Y tienes un x1 que es mayor que un x2. Eso es como tu hipótesis. Si ahora tú le aplicas la función f de x1, f de x2, la función creciente te va a quedar algo de este estilo. Déjenme hacer una hoja nueva, ¿ya? Más fácil. F creciente. Pensemos que x1, x2. Ese aquí va a ser f de x1. Y este de acá va a ser f de x2. Entonces fíjate, x1 mayor que x2, al revés. x2 es mayor que x1. Y eso significa que f de x2 también es mayor que f de x1. Mayor. Me quedó horrible ese mayor. Pero... Fíjate, x2 es más grande que x1. Y como la función f es creciente, x2, f de x2 también es mayor que f de x1. Entonces, si tú tuvieras algo de este estilo, x mayor que 3, y le aplicas la función f, se va a mantener que f de x es mayor que f de 3, sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa si la función g es decreciente? Y eso ustedes ya lo vieron en cálculo. Te va a quedar algo de este estilo. Vas a tener x1, x2, g de x1 y g de x2. Tienes que x2 es mayor que x1, pero que g de x2 es más chico que g de x1.
Y en lo concreto, si estás trabajando una inecuación, tienes que x es mayor que 3 y le aplicas la g, te va a quedar g de x, g de 3, pero el signo cambia. Y eso es lo fundamental de las inecuaciones con logaritmos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si volvemos al caso anterior, si volvemos a nuestro ejercicio, yo te restringí un caso a que x tercios fuera mayor que 1, para que la función logaritmo fuera creciente. Pero al mismo tiempo, la función exponencial también es creciente. Es una función así, x tercios elevado a una i. Entonces, si es una función creciente y se la estoy aplicando a ambos lados de una inecuación, el signo no cambia. ¿Ya? En cambio, para que hagamos el link, si haces lo mismo, para el caso que el x está entre 0 y 1, aquí el signo sí cambia. De nuevo, ¿ya? Porque me imagino las caras. X tercios hace dos cosas. Que la función logaritmo de x tercios sea creciente si es que el x tercio es mayor que 1. Pero también hace que la función x tercio elevado a algo también es creciente, porque x tercio es mayor que 1. Entonces, cuando tú aplicas esta función inversa a ambos lados de la inecuación, como es una función creciente, el signo de la inecuación se mantiene, que es este caso de acá. O este caso de acá. Sin embargo, el otro caso es que x tercios esté entre 0 y 1. ¿Eso qué va a hacer? Que tu función logaritmo va a ser decreciente y que la función exponencial también va a ser decreciente. Entonces vas a tener la inecuación original, le vas a aplicar la inversa para eliminar ese logaritmo, te va a quedar el lado izquierdo, el lado derecho, pero como ahora la función exponencial o la función logaritmo son decrecientes, el signo se da vuelta, que es exactamente lo que pasó con esta función g. Hasta ahí, con la mano en el corazón. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Alguna duda? Tengo muchas dudas, pero Tengo Vamos miedo yo. O sea, creo que si lo explicas una vez más, muy rápido con los dibujitos, podría aterrizar mejor la idea. Ya, y tú, para Nicolás y Matías también, lo mismo. sí, sí, por favor. Ya. Recordemos cálculo. Una función creciente, por definición, te dice que si tú tienes un número más grande que otro, al aplicarle la función a ambos lados, la inecuación se mantiene. Porque fíjate, si tienes x1 y x2, este es más grande que este, pues, ¿ya? Y si la función tiene sus imágenes, el f de x2 sigue siendo más grande que el x1, f de x1. Entonces, lo que yo te quiero aterrizar ahora en las inecuaciones es que si tú tienes una ecuación del tipo que sea y le aplicas la función f, que es creciente, el signo de la inecuación se mantiene. Perfecto. Ahora imagina que tienes una función decreciente. La función decreciente, si tú tienes que el x2 es mayor que el x1, las imágenes se dan vuelta. Fíjate, el x2 está acá abajito y el x1 está arriba. Entonces te queda que x2 es mayor que x1, bien, eso es como tu hipótesis, pero como g es decreciente, ahora g de x2 es menor que g de x1, a diferencia de que en la creciente se mantenía. Aterricémoslo una inecuación muy chica, x mayor que 3, aplícale una función decreciente, el signo se te da vuelta.
Si lo quieres pensar de una forma ya como muy, muy matemática o muy formal, cada vez que tú le estás sumando o restando a una función, eso estás aplicando una función que es la suma, que es una función creciente. Cada vez que estás multiplicando por menos 1, ¿ya? El signo se te da vuelta, ¿cierto? Pero eso es porque el menos 1 es una función decreciente. Entonces, cada vez que estamos manteniendo o dando vuelta en la inecuación, el signo de la inecuación, es porque o estás aplicando una función decreciente o estás aplicando una función creciente. Ahora, tomemos esto, que ya lo tienes súper mimetizado por el cálculo, por la parte de cálculo. O sea, el profe Jansen es súper bueno, así que no me pueden reclamar por ahí. Eh, Vamos a darle dos casos al logaritmo. Cuando el logaritmo es creciente y cuando el logaritmo es decreciente. Cuando el logaritmo es creciente, cuando la base es mayor que 1. Cuando el logaritmo es decreciente, cuando la base está entre 0 y 1. ¿A ti te gustaría despejar ese x por cuadro x? Entonces, para despejarlo tienes que aplicar la función inversa del logaritmo. ¿Cuál es la función inversa del logaritmo? La exponencial con la misma base. Pero le aplicaste la exponencial ahí, le aplicaste la exponencial acá, y la pregunta es, ¿se mantienen los signos o se cambian? Como el x tercios es mayor que 1, va a ser una exponencial con potencia mayor que 1, o sea que es una exponencial creciente. Así que el signo se mantiene. El caso contrario es cuando el x tercio está entre 0 y 1. Así que estás aplicando una función exponencial que tiene, que es decreciente. Ese sería algo así. Entonces, este lado, que era más grande en un principio, al aplicar una función decreciente, te queda con el signo cambiado. Ahora sí, Ahí sí entendí. ya, Sí, igual también entendí. Sí. denle una vuelta. Hay todo un proceso cognitivo, ¿cierto? Como desarrollado como en entender la clase, pero después que el conocimiento sea suyo, y eso tienen que practicarlo, ¿ya? No hay otra. Entonces, en los 5 minutos que nos quedan, terminamos el ejercicio, por lo menos el caso 1, que ya el segundo caso es similar. Pues ya, en ese sentido, les va a quedar como de tarea. La restricción final va a ser, recuerden, la intersección de las restricciones. Después, terminamos de resolver este. ¿Por qué hicimos ese x tercio elevado al logaritmo de x tercio? Es porque, como son la inversa, te queda así, po. Mayor o igual que x tercios. Porque x tercio elevado a 1 es x tercio. Y esa ecuación la conocemos de memoria, ¿cierto? Digo, no es de memoria, pero son fáciles porque ya no hay nada del otro mundo. Podríamos multiplicar por 3. Multiplicar por 3 es una función creciente, no cambia el signo. Te queda 3x, 4 menos x, mayor o igual que x. Y aquí te va a quedar 12x más 3x, ¿cierto? X cuadrado menos x mayor o igual que 0. Creo que lo hice bien, ¿sí? Que es lo mismo que decir 3x cuadrado más 11x mayor o igual que 0. Y eso lo puedes factorizar por x, te queda 13x más Alonso, 11. ¿Sí? me parece que era menos 3x al cuadrado. Tienes toda razón. Toda razón, toda razón. Sí, ahí está. Ahí me comí el signo. Menos 3x al cuadrado. Este sería menos 3x al cuadrado. Factorizamos por x y te queda menos. Lo otro que podemos hacer, y aquí voy a hacer pillería, como que
me complica un poco que el x cuadrado quede negativo. Vamos a multiplicar por menos 1, que es una función decreciente, así que se cambia el signo, y te va a quedar 3x cuadrado menos 11x. Y ahora sí podemos factorizar sin ningún problema, te va a quedar 3x menos 11, menor o igual que 0, y eso es una parábola, ¿cierto? Que corta en el 0 y corta en el 11 tercios, que es por acá. Así que crece, porque ambos x son positivos, entonces la única parte que es negativa es, la voy a poner solución parcial 1, x pertenece del 0 al 11 tercios. Y lo que no se les puede olvidar es que la solución final del caso 1 es la solución parcial del caso intersectado con la restricción del caso, pongámosle aquí caso 1, y en realidad uno podría sacar esa solución y al final intersectarla con la restricción original. Porque fíjate que aquí hay una restricción, que es la original, y aquí está la restricción del caso. Eso te va a quedar... ¿qué es más fácil para ustedes? Yo no sé qué es más fácil para ustedes, porque después vamos a sacar la solución final 1, la vamos a unir con la solución final 2, y eso lo vamos a intersectar con la restricción de acá arriba. O puedes tomar la solución final 1, intersectarla también con la restricción, y después te queda la pura unión. En realidad es como cosa de gusto de nuevo, ¿ya? Porque el orden no va a implicar, pero sí es importante que hagas la intersección. Me va a faltar un poquito de espacio, pero ya ustedes cachan más o menos como que la solución final 1, hagámosla así nomás, con el caso, va a ser x pertenece del 0 al 11 tercios, y hay que intersectarla con que el x pertenece, en realidad no hay que ponerle de nuevo, del 1 al infinito. Porque no es del 1 al infinito, es del... Disculpen. Este de acá, x tercio mayor que 1, es lo mismo que decir x mayor que 3. ¿Cierto? Entonces te va a quedar del 3 al infinito. Entonces la solución 1 va a ser del 3 al 11 tercios, ¿o no? Porque el 11 tercios es más grande que 3, pues. 11 tercios es casi 4. Entonces ahí te va a dar la solución del caso 1. Después vas a tener que hacer la solución del caso 2, la solución parcial. La intersectas con tu caso, ya con la restricción del dominio, y al final las soluciones se unen. La solución final va a ser la solución 1 unida a la solución 2, y eso lo tienes que intersectar con la solución final. O lo que te decía también yo, podrías haber hecho que la solución final 1 era la solución parcial, intersectaba la restricción del caso, intersectaba la restricción original, y después la 2, lo mismo, solución parcial 2, inter restricción del caso, inter la restricción final. Chicos y chicas, no, estimados y estimadas, quedamos como cortos de tiempo, pero si lo quieren ver en la... Acuérdense que tenemos, o tengo, hora de consultas, ¿ya? Como a las 2 y algo, no me acuerdo bien, todavía no me aprendo los bloques nuevos, porque no sé si les habían contado que los bloques antes eran de 1 hora y media, y como que cambiaron un poco. Eso, cualquier cosa puede ser ahí en el horario de consulta, o si no, por correo, ¿ya? Nos estamos viendo, y si no nos vemos, mucho éxito en el certamen, vamos que se puede. Y nada, pues ánimo. Chao. Gracias, Alonso.